Hola, feliz 31 de mayo y feliz 1 de junio para quienes nos estén escuchando el domingo o el lunes. Esta transmisión tiene como objetivo ser un servicio informativo en vísperas de que inicie lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad, que no es la normalidad de la que salimos desde el 21 de marzo, cuando empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia, sino una apertura muy lenta y muy gradual y muy consciente de que la pandemia o la epidemia del coronavirus no se ha ido de la Ciudad de México, del país, de la gran mayoría de los estados, sino que al contrario sigue muy activa y sigue también generando casos muy fuertes y muy altos de transmisión, de contagios que pueden provocar hospitalizaciones, pero la definición de entrar a esta etapa de la nueva normalidad tiene como objetivo que el efecto y el impacto tan negativo y tan brutal que ha tenido para la economía no sea mayor y más fuerte, porque entonces no solamente estaremos combatiendo un coronavirus, sino también una brutal situación de recesión económica. Han perdido el empleo casi 1 millón de mexicanos, han fallecido hasta el momento, según las cifras oficiales, casi 10,000 mexicanos. El día de hoy fueron 9,930 defunciones confirmadas, que en realidad son 151 personas más que ayer, y en relación con el día anterior, que fueron 364, habla de una disminución del 58% en el número de fallecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se mantiene esta tendencia de declinación del número de fallecidos por día, aunque lleguemos, y seguramente llegaremos mañana a más de 10,000 personas fallecidas, lo importante es que empiece la declinación del número de personas fallecidas por el coronavirus en México. ¿A cuántas personas vamos a llegar fallecidas? No lo sabemos. Pueden ser más de 20,000, pueden ser 30,000, que serían ya un número muy alto. Pero lo importante es que el ritmo tan ascendente que tenía la pandemia, está empezando a bajar, a ralentizarse. Y esto creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Empezamos la etapa de la nueva normalidad con casi 100,000 casos confirmados. Son 90,664 casos confirmados acumulados, que eso sí incrementaron en 3,6% con respecto al día de ayer. Esto quiere decir que todavía tenemos un virus muy activo, y por eso la gran mayoría del país, o más bien todo el país, está en una situación de semáforo rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una alta actividad del coronavirus y que hay una disponibilidad menor al 65% de las camas de hospitales en casi todos los países. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. La situación del coronavirus a nivel mundial sigue siendo también muy desafiante. Casi 6 millones de casos acumulados estamos registrando al 31 de mayo, 5,934,936, es decir, prácticamente 6 millones de personas en todo el mundo, y eso que tenemos seguramente un subregistro en esta cifra, tienen coronavirus. El número de fallecidos también se ha incrementado muchísimo, y evidentemente ahorita el centro de la pandemia está en Estados Unidos. Qué desgracia la de Estados Unidos, porque no solamente ahora está castigada por el coronavirus, sino también por esta ola de protestas en las calles, y en muchos casos, como hemos estado observando, sin ninguna medida de sana distancia, pues se tratan de protestas callejeras muy importantes por
el asesinato de George Floyd, un ciudadano afroamericano que fue víctima de la brutalidad policíaca en Minneapolis, y en los últimos 2 días se ha incendiado prácticamente Estados Unidos con este caso. En fin, este es parte de lo que va a suceder, y creo que este es el panorama que también es importante que tengamos en cuenta. En la Ciudad de México, y esto es importante que también lo tomemos en cuenta, empiezan a trabajar los sectores que no estaban contemplados en los sectores esenciales anteriores, que era prácticamente el sector de medicina, enfermería, etcétera, y empiezan a trabajar el sector de la construcción de manera escalonada. El sector de la construcción va a trabajar 4 días laborales, de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 19 horas, es decir, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. La industria del transporte, 2 horas de entrada con diferencia de hora y media para evitar aglomeraciones. La industria cervecera, a partir de este lunes, reinicia actividades con el 25% del personal. Y las industrias o los servicios de supermercados, de establecimientos de venta de abarrotes, comestibles, etcétera, van a estar trabajando como lo han hecho durante toda la jornada de sana distancia, de manera normal, pero con estas restricciones muy fuertes de la sana distancia, de evitar un aforo de más de 50 personas en los supermercados. En algunos restaurantes se permitirá, si acaso, una apertura temporal, pero la gran mayoría de los servicios serán para llevar. También hay nuevas disposiciones para los servicios de taxis, incluyendo aquellos que usan las aplicaciones como el Uber o como el Didi o como otras, Cabify. Y creo que es importante que quienes estén en estos sectores también consulten a la página oficial de la Ciudad de México. Este tipo de medidas se van a complementar en la entrevista que ustedes pueden ver este domingo a las 9 de la noche, apenas terminando esta transmisión la podemos ver en el canal 14, o este lunes después de la conferencia matutina. Una entrevista que un servidor le hizo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque de una u otra manera la importancia de lo que suceda en la Ciudad de México irradiará y determinará el ritmo, el desafío de la pandemia a nivel nacional. Por supuesto, no es el único foco importante. Está todo el Estado de México, están los municipios conurbados, pero la Ciudad de México, por muchas razones, son y es y será el epicentro del coronavirus en México. En estos momentos, la Ciudad de México tiene más de 25,000 casos confirmados, el Estado de México 14,862, 15,000 casos. Entre ambos suman prácticamente 50,000 casos, es decir, más de la mitad de los 90,664 casos que tenemos al día de hoy. El número de incidencias sigue Baja California, una entidad fronteriza con 5,075 casos. Es un foco rojo todavía Tabasco con 4,142 casos. Veracruz ha ido subiendo y tiene ahora 3,176 casos. Sinaloa, que fue de los 5 estados que estaban en una situación crítica, ahora está en el sexto lugar con 3,421 casos. Por disponibilidad de camas, el Estado de México es el que menos disponibilidad tiene, con 28%, seguido de la Ciudad de México con 29% y de Guerrero, que tiene el 34% de disponibilidad de camas, y Morelos el 55% de disponibilidad de camas. Guerrero y Morelos se están convirtiendo para todos los habitantes de estas entidades en focos críticos por la escasez de instituciones de salubridad públicas, que creo que es importante que las tomemos en cuenta. La disponibilidad de camas con ventilador es también
muy alta todavía en la Ciudad de México y eso es un signo positivo. Hay un 54% de disponibilidad de camas con ventilador. En Baja California está apenas al 30%, en el Estado de México al 37% y en Chiapas al 56%. Esta es la situación que estamos, pues prácticamente la radiografía que quería yo comentarles y presentarles, este final de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Es muy importante que tengamos en cuenta que no es una imposición ni un castigo, es una medida en donde todos tenemos que hacernos corresponsables y responsables de la situación. Creo que cada uno puede consultar cómo queda todas las entidades o cada una de las entidades de la República. Me están preguntando cómo queda Yucatán, cómo quedan otras entidades. Estoy ahorita mencionando pues las entidades que están impactando de manera más fuerte el desarrollo de la epidemia. Evidentemente el caso de la Ciudad de México y del Estado de México son importantes porque ellos concentran, ambas entidades concentran más del 50% de los casos. Pero ahorita que me estaban preguntando de entidades de la República y me preguntaron de Yucatán, quiero aquí colocar el último lugar para que lo tengamos claro de casos confirmados al 31 de mayo lo tiene el estado de Colima, seguido de Zacatecas. Colima tiene 44, Zacatecas tiene 66. El caso de Yucatán tiene 405 casos confirmados. El caso de Michoacán, 423. Oaxaca, 385. Guerrero, 342. Tamaulipas, 303. Nuevo León, 302. Está bastante bajo Nuevo León, por fortuna. Jalisco tiene 625. Baja California Sur, 642. Y vamos a ver el mapa de las incidencias. Las incidencias pues, más altas están en la Ciudad de México y en el Estado de México. De 15.1 a 20 por 100,000 habitantes, es decir, esa es la tasa de incidencia. Hay 5 entidades. Y entre esas 5 entidades, pues sí está Quintana Roo y Yucatán. Además de Sinaloa y de Baja California. Y por supuesto, en una tasa muy alta también se encuentra Tabasco. En la tasa de incidencia por 100,000 habitantes de 10 a 15, que no son por cientos, sino por millares, por 100,000 habitantes más bien, hay 12 entidades. Hay 11 entidades que tienen una tasa de 5 a 10 y solo hay 2 estados que tienen una tasa muy bajita, que ya los mencionamos, Colima y Zacatecas, de 2.5 a 5 casos por 100,000 habitantes. Esta es la situación en un comparativo de incidencia de casos activos por entidad federativa, comparando la semana que termina con la semana previa. Evidentemente la incidencia que es más alta es la de la Ciudad de México, seguida por Tabasco y seguida por Yucatán. Es decir, Ciudad de México, Tabasco, Yucatán, Baja California, Sinaloa son las entidades que registraron un incremento de su tasa de incidencia entre el 18 y 31 de mayo. Esto creo que es un foco rojo o una alerta. En número de defunciones, evidentemente la Ciudad de México tiene el mayor número de defunciones, de casi 10,000 defunciones. La Ciudad de México pues ya rebasa los 2,800 casos de defunciones, seguida por el Estado de México, por Baja California, por Tabasco, por Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo. Esta es la situación
que nos depara para este 1 de junio. Las fuentes, me pregunta aquí Rosa María Pérez, pues es la Secretaría de Salud, justamente la información que circuló en la conferencia vespertina del día de hoy. Y me dice, Baja California, ¿cuándo podemos entender? Vamos a estar todavía por mucho tiempo con medidas estrictas. Sí, en la medida en que tenga que disminuir el ritmo del contagio y de los fallecimientos. Esto es lo que quería yo comentárselos y como un servicio para que ustedes lo tomen en cuenta. Empezamos una nueva normalidad, pero no es la normalidad. Vamos a seguir tomando las precauciones necesarias, el lavado constante de manos con agua y jabón. Lo más importante para aislar el virus de nuestro cuerpo es el agua y el jabón. Ante la ausencia de agua y jabón, pues podemos utilizar el gel o los sanitizadores, pero eso no es tan eficaz como el agua y el jabón, porque la grasita que contiene este virus, que no es un ente vivo, se aísla con el jabón. Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Muchas gracias a sus comentarios y bueno, pues los invito a que vean la entrevista con la jefa de gobierno y que sigamos al pendiente y comentando lo que vaya sucediendo en esta nueva normalidad. Buenas noches, feliz inicio de la nueva normalidad. Gracias.